Hola, buenas tardes. Hoy la lectura del Santo Evangelio es según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30, y nos dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Esta historia que Jesús nos cuenta está destinada a orientarnos acerca de cómo hacer para que el reino de Dios en la tierra pueda crecer. Nos habla sobre los dones, las habilidades físicas, intelectuales, económicas o de personalidad que cada uno de nosotros recibimos de Dios. Toda persona tiene algunas cualidades, sabe o tiene alguna cosa que puede compartir o enseñar a los otros. Cada uno de nosotros tiene un talento especial, o muchos, que Dios nos ha dado. ¿Cuál crees que es tu don, tu talento, esa especialidad que Dios te ha dado? Podemos preguntarnos: ¿para qué cosas soy buenos? Y dándonos cuenta podremos saber, tal vez, para qué nos puso Dios en este mundo. En cualquier cosa que hagamos debe manifestarse y puede manifestarse la gloria de Dios. Si cocinas o escribes, o pintas, o tocas un instrumento, o haces artesanías, o bordas, o arreglas cosas, o sabes escuchar o dar consuelo a quien lo necesita, o enseñas, o eres fraimero o rufero, si pones chirroco, trabajas en finillado, con cualquiera de esas habilidades o regalos que Dios te ha dado, eres parte de la lista de Dios. La lista puede ser muy larga y todas las habilidades, los talentos pueden ser parte de la manera perfecta del plan de Dios para la salvación del mundo. Todos estos talentos que recibimos, si los sabemos manejar, nos permitirán ganar dinero para nosotros y nuestras familias. Y también muy importante que sirvan en parte para ayudar a otros, para dar. También para ayudar a la iglesia donde nos reunimos a oír la palabra de Dios y recibir los santos sacramentos, entre otras cosas. Mateo escribió la historia que Jesús nos cuenta hoy. Es la historia de un hombre que antes de viajar distribuye sus bienes a los empleados, dándoles 5, 2 o 1 talento según la capacidad de cada uno. 1 talento corresponde a 34 kilos de oro. 1 kilo vale $45.000 o más. Así que 1 talento es como más de 1,5 millones de dólares.
Esto es lo que recibió. El que recibió menos recibió $1,500,000. El que recibió más, 3 millones, y el otro como 7,5 millones o más. Cualquiera de estas cantidades es una cifra enorme, es un montón de dinero. En el fondo, cada uno recibe igual, porque la historia nos dice que cada uno recibió según su capacidad. Quien tiene un vaso grande recibe el vaso lleno. Quien tiene un vaso pequeño recibe el vaso lleno. Luego el dueño se va al extranjero y queda allí mucho tiempo. La historia tiene un poco de suspenso. No se sabe con qué finalidad el dueño ha entregado su dinero a los empleados, ni cuándo va a volver, ni sabe cuándo va a ser o cómo va a ser el final. Los dos primeros trabajan y hacen duplicar los talentos, pero aquel que recibe un solo talento cava un hoyo en la tierra y lo esconde bien para no perderlo. Esto es lo que se trata de los bienes del reino de Dios, que Él mismo se encarga de darnos a cada uno. Dios mismo los distribuye según la capacidad de cada uno de nosotros. Todos y todas recibimos algunos bienes del reino, pero no todos respondemos de la misma manera. Después de mucho tiempo, el dueño vuelve y los dos primeros dicen la misma cosa: Señor, acá están los talentos que me diste y acá tienes otros la cantidad que yo gané sobre ellos. Y el Señor les da la misma respuesta: muy bien, siervo bueno, has sido fiel y por eso te recompensaré. El tercer empleado llega y dice: Señor, sé que eres un hombre duro y me dio miedo y fui y escondí en la tierra tu talento. Mira, acá tienes lo que es tuyo, y le devuelve el talento. La frase del empleado nos muestra una idea equivocada acerca de Dios y es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como un patrón severo. Ante un Dios así, el ser humano tiene miedo y se esconde cumpliendo solo la ley. Piensa que al actuar así, la severidad de Dios no va a poderle castigar. En realidad, una persona así se encierra en sí misma y solamente se preocupa de sí mismo y no consigue interesarse en los otros. Y se vuelve incapaz de crecer como una persona libre. Esta falsa imagen de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad, acaba con la alegría y empobrece la vida. La respuesta del Señor es muy fuerte. Sabiendo que soy estricto y que te iba a pedir cuentas, debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así yo al volver hubiera cobrado lo mío más los intereses. El tercer empleado, si se imaginaba a un patrón severo de esta manera, habría tenido por lo menos que colocar el dinero en un banco. Su miedo lo paralizó y será condenado porque desperdició los talentos que había recibido. El Señor manda a quitarle el talento para darlo a aquellos que han hecho rendir más sus talentos. Y acá está la clave de todo. En realidad, los talentos, el dinero del dueño, los bienes del reino son el amor, el servicio y el compartir. Es todo aquello que hace crecer la comunidad y revela la presencia de Dios. Aquel que se encierra en sí mismo con miedo a perder lo poco que tiene, va a perder hasta lo poco que tiene. Pero la persona que no piensa así, se entrega a los demás, va a crecer y recibir de una manera inesperada todo aquello que entregó y mucho más. Pierde la vida quien quiere asegurarla y la gana quien tiene el valor de perderla. No hay diferencia entre los que reciben más y los que reciben menos. Todos tienen sus dones según su capacidad. Lo que no es bueno es guardarse los talentos para uno. Fue lo que hizo el último de los hombres, a quienes el amo les dio los talentos. De alguna manera debemos poner a funcionar esos dones para el servicio de los demás. La clave principal de este cuento, de esta parábola, no consiste en hacer producir los talentos, sino en relacionarse con Dios en la forma correcta. Los dos primeros empleados no preguntan nada, no buscan su bienestar, no guardan para sí, no se encierran en sí mismos y no calculan.
con la mayor naturalidad casi siempre y sin darse cuenta y sin buscar mérito, empiezan a trabajar para que el don que Dios les ha dado les rinda dinero, rinda beneficios para Dios y para su reino. El tercero tiene miedo y no hace nada. De acuerdo con las normas de la antigua ley, estaba en lo correcto. Se mantiene dentro de las exigencias. No pierde nada y no gana nada, pero por eso pierde hasta lo que tenía. Pensemos en esto. No escondamos el talento que Dios nos dio, aunque nos parezca que es insignificante. ¿De qué te vale ser la mejor cocinera del mundo y cocinar deliciosas recetas si no tienes a nadie a quien hacer probar esas delicias? Lo mismo si eres un escultor muy bueno, un escritor con muchas habilidades. ¿De qué les vale si nadie puede ver tus esculturas y admirarlas o felicitarte? O en el otro caso, nadie puede leer ni escuchar tus cuentos o poemas y quedan solamente escritas en hojas de papel que el tiempo va amarillando y destruyendo. ¿De qué te vale ser un magnífico carpintero o plomero si nadie quiere contratar tus trabajos? Hagamos nuestro trabajo con el amor de brindárselo a nuestros semejantes. Cualquier comida, por más sencilla que sea, si está preparada con amor, va a saber muy bien. En cambio, la mejor receta preparada con desgano y desinterés va a saber mal, amarga. Debemos agradecer los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y debemos compartir esos dones con otras personas, teniendo siempre presente que han sido y son regalos de Dios para nosotros, con la única condición de que estos dones no queden ocultos, enterrados, sino que sirvan para que el mundo de Dios se vaya transformando. Tener a Cristo en nuestros pensamientos y nuestro corazón será la mejor inversión. Teniéndolo siempre presente y cuando compartamos nuestros dones, nuestras habilidades, ayudando a otros con nuestro trabajo y con nuestro dinero, tiene que ser así para darlo a quienes lo necesitan. Haciendo esto con alegría, el Señor nos multiplicará muchas veces esos dones y resultados. Que tengan una buena semana y que Jesús los cuide y proteja de todo mal.